como una especie, acá claro que esto no es Tupao. El Tupao es el templo cristiano, el que la iglesia cristiana tradujo. Ustedes recuerden bien que a partir de 1610, cuando se instalan acá las reducciones jesuitas o franciscanas y dominicas y mercedarias que también estuvieron acá, ellos intentaron por todos los medios catequizar en castellano. Cuando no lo pudieron hacer, pidieron socorro y entonces vino la disposición de catequizar en la lengua general, o como los brasileños le dicen, lengua geral, que era en este caso guaraní. ¿Y qué pasó? Se tuvo que traducir todo. No solamente traducir las palabras, sino que traducir las imágenes. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de visitar el pequeño museo que hoy queda como testimonio de lo que fue la antigua reducción de Santa María de Fe allí en Misiones, van a encontrar en ese lugar, por ejemplo, la imagen de una Santa María, digamos normal, ojos azules, tez blanca. Van a encontrarlo a San José en la misma condición, y a un Jesucristo cabello rubio o azules, pero que en la versión indígena se le dio las características nativas. Ustedes van a ver entonces ya una imagen de Santa María, de San José y de Jesucristo con rasgos indígenas, luego un poco más estirado y la piel por supuesto morena. ¿Por qué? Porque ese choque ya generó una especie de reacción contraria. Se tuvo que presentar inclusive las imágenes cristianas con molde guaraní. Y eso que más incluyó en este caso el tener que hacer las traducciones, lo que era la iglesia, el lugar de reunión, de la práctica, del rito, de rituales. Entonces pasó a ser en este caso el Tupao, Tuparoga. Se tuvo que crear, por ejemplo, algo que para el indígena fue y sigue siendo muy complicado de entender hoy. Que la iglesia tuvo que crear lo que es el concepto de la palabra pecado. El pecado no existe entre ellos. Existe hoy entre los nativos guaraní que se han hecho cristianos, pero en aquellos que mantienen esta tradición no existe. Ellos no saben qué diablo es el pecado. La iglesia cristiana introduce, por ejemplo, una palabra como añanetá, el infierno, y el infierno en esta religión que les voy a plantear así en términos generales no existe. Toda la vida seguramente ustedes escucharon que el indígena cree en una morada final a la cual vamos todos, que comúnmente muchos llaman Iwimananekín o Iwimananekín o Iwimananekín. Maná es deforme y es lo que niega, ¿verdad? Un lugar, si quieren ustedes, perfecto, un lugar pleno, y esa es la morada final, pero en la hoja de ruta de un nativo no existe la ñanetá. Y el añanetá para nosotros está bien tipificado. El cristiano, si se portó mal directamente va al infierno, si se portó bien va al cielo, y si más o menos va a un lugar a purgar, que es el purgatorio, de acuerdo con allí se porte, o va abajo o va arriba, ¿verdad? Pero definitivamente ese concepto nunca fue conocido por ellos. Y la iglesia tuvo que crear la idea aproximada al pecado, refiriendo a algo que para el indígena es fundamental. Para el indígena nosotros, si le llevan a Cadogan, pongo ese material como referencia con uno de los más conocidos, por lo que voy a decir, Cadogan dice que somos, o sea, a él en el relato que le hacen, le revelan que somos almas, palabras,